Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Mata. Voy a hablarles sobre los contratos, los convenios, de la primera parte de lo que estuvimos hablando en la clase. El primer contrato de los que les voy a hablar son los contratos reales. Son aquellos contratos que, además del consentimiento de las partes, necesitan de la entrega de alguna cosa para que queden perfeccionados. Tal es el caso del préstamo y del depósito. En la configuración que da a dichos contratos, esto viene en el artículo del Código Civil 1740 y 1758. El siguiente contrato es el contrato solemne. En este contrato se requiere que se cumplan ciertas formalidades que son específicamente establecidas por la ley. Por ejemplo, aquí se puede llevar a cabo una boda, pero solo con el consentimiento o frente a un juez para que éste le dé formalidad y también sea perfeccionado. En el contrato consensual se trata de perfeccionar solo por el consentimiento de las partes. Si ambas partes están de acuerdo, eso va a ser lo justo para que el contrato consensual quede perfeccionado. El contrato conmutativo. El contrato conmutativo es aquel que genera obligaciones y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes. En doctrina se considera que solo los contratos bilaterales y onerosos pueden ser contratos conmutativos, siempre y cuando las obligaciones mutuas sean equivalentes. Y por último, el contrato aleatorio. En este tipo de contrato se presenta cuando algo depende de un suceso incierto o que depende del azar. Enseguida les voy a hablar sobre algunos tipos de contrato, sus características y de la segunda parte, así como su clasificación. El primero es el contrato de mandato. En este, una persona denominada mandatario se obliga hacia otra denominada mandante a realizar algún acto jurídico por cuenta de esta. Como el concepto lo menciona, en este contrato es de vital importancia para ambas partes establecer y estar de acuerdo con todo lo que se estipule en él. La clasificación de este contrato parte de 7 tipos, los cuales son mandato representativo y no representativo, mandato civil, mandato de carácter mercantil, mandato oneroso y mandato gratuito. Este último solo se usa cuando se establezca de manera expresa o también puede ser para cobranzas, pleitos o administrar bienes. El segundo sería el contrato de prestación de servicios. Es el contrato mediante el cual una persona, normalmente un profesional en alguna área, se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. Tal como lo dice el concepto, este contrato involucra a 2 personas o más para la celebración de este mismo. El profesionista presenta sus servicios para su formación o título profesional al cliente, a cambio de una retribución que vamos a denominar honorarios o título gratuito. 7 de los artículos que lo regulan hablan de los honorarios, ya que estos son de vital importancia. Se establecen limitaciones y así como menciona que no se le puede obligar a prestar servicios sin una estipulada retribución, salvo que sea impuesto por pena por la autoridad judicial. Las características de serían principal porque existe por sí mismo, bilateral porque produce derechos y obligaciones para ambas partes, conmutativo cuando el contrato tenga carácter oneroso y es oneroso por naturaleza ya que genera beneficios y gravámenes recíprocos. El siguiente contrato es el de obras a precio alzado. Es aquel que por virtud de cual una persona llamada empresario se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra llamada dueño, a quien a su vez se le obliga a pagar por ella un precio cierto. Como lo mencioné en el concepto, el empresario se obliga a crear una obra o un inmueble, suministrando también los recursos que necesite y aceptando el cargo por los riesgos de la ejecución de Este contrato no se podrá regir por la Ley Federal del Trabajo, sino por el Código Civil. De lo contrario, sería clasificado diferente, sería como el contrato individual de trabajo. Existen los contratos de trabajo de obras a destajo y contratos de obras alzadas. Las características de este contrato son principal porque existe por sí solo, bilateral ya que genera derechos y obligaciones para ambas partes, consensual cuando recae sobre los inmuebles cuyo valor no exceda los 100 pesos. Es formal ya que siempre necesita de una presencia de alguien importante para que pueda ser valorado, y oneroso ya que otorga beneficios y gravámenes recíprocos. Para finalizar, el contrato de transporte es aquel que se obliga a trasladar como portador a una persona o una cosa, a cambio de un precio y por los medios de locomoción pactados.
Este contrato tiene poca aplicación debido a que por lo general queda regulado por el Código de Comercio o por la Ley de Vías Generales. Los tipos de transporte son transporte mercantil, transporte administrativo, transporte civil y de objeto transportado. Los artículos que hacen alusión a estos son 2658 y 2661 del Código Civil. Las características son que este contrato es principal, ya que existe por sí mismo, accesorio por excepción, bilateral puesto que genera derechos y aplicaciones para ambas partes, oneroso ya que otorga beneficios y gravámenes recíprocos. Según el artículo 2656 del Código Civil, que establece que el porteador debe extender el cargo a una carga de porte y que tenga lo principal establecido y expresado en dicho artículo. Bien, estos son algunos de los tantos contratos que serán de suma importancia conocer. Listo, sería todo. Gracias por su atención.